Cuando nosotros vamos a ver los fármacos antiarrítmicos, lo que nosotros tenemos que ver es recordar la fisiología, la despolarización y la repolarización. ¿Para qué nos sirve? Tenemos dos tipos de células, ¿no? Unos que son las células conductuales, las que van a dirigir la energía del potencial de acción, y otras son las que reciben, las contráctiles, como los miocitos a nivel auricular, ventricular, ¿no? Entonces, siempre va a ser eso. Van a despolarizarse y van a volver a repolarizar. Nunca se olviden, tenemos dos tipos. El nódulo sinusal es el que se encarga generalmente, se encarga de lanzar lo que es el potencial de acción, la conducción, para que reciban las demás células y estas puedan despolarizarse, ¿no? Pero ¿qué sucede en las arritmias? En las arritmias no existe esa fisiología, no existe que el nódulo sinusal llega del sistema nervioso generalmente simpático, sus fibras, y descarga lo que es ahí. Hay un automatismo del nódulo sinusal y de ahí parte todo al nódulo auriculoventricular y al ramo de His, por último a nivel de los ventrículos. No sucede eso en las arritmias. En las arritmias no se origina el potencial de acción a nivel del nódulo sinusal, sino puede iniciarse a nivel de las aurículas, puede iniciarse a nivel de los ventrículos, ¿no? Entonces el origen es otro. El origen es muy diferente. Por ejemplo, se puede, más bien de que se origine aquí el potencial de acción en el nódulo sinusal, se va a originar acá, a nivel de las aurículas, lo que nosotros conocemos como las arritmias. Es decir, ese potencial de acción se va a iniciar a nivel de las aurículas y va a mandar a los ventrículos. Entonces va a haber una desincronización del ritmo cardíaco, del latido cardíaco, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede en las arritmias. Los fármacos antiarrítmicos, su función es evitar que esas arritmias se generen, ya sea a nivel de las auriculares o lo genera a nivel de los ventrículos, porque hay arritmias supraventriculares y arritmias ventriculares. Cuando nosotros hablamos de arritmias supraventriculares, son todas aquellas arritmias que se producen a nivel de las aurículas, por eso son supraventriculares, arriba de los ventrículos. Y las arritmias que se producen, pues obviamente las fibrilaciones ventriculares, se producen por lo que es la torcera de Post, se producen a nivel de los ventrículos, ¿no? Entonces nunca se olviden que siempre va a haber un potencial de acción, un miocito que se va a despolarizar de la nada y va a empezar a mandar señales al resto y pues va a haber una desincronización. ¿En qué me afecta todo esto en los pacientes? Que son las arritmias altamente letales, o sea, mortales para el paciente. ¿Por qué? Porque al generar esos remolinos, esa desincronización, ese, por ejemplo, el auricular y ese ventrículo, ambos van a estar, uno va a estar haciendo la diástole y otro va a estar haciendo la sístole. ¿Qué ocurre dentro de las cavidades, tanto auriculares y ventriculares? Choque, torbellinos a nivel de lo que es la sangre. Eso, la sangre choca a nivel de las paredes y tiene la tendencia a formar coágulos. Y esos coágulos tienen dos destinos. Uno puede ir al pulmón y producir un tromboembolismo pulmonar, y es otro ir al cerebro y producir un ACV isquémico. Aparte de que son altamente letales, ¿no? Entonces tenemos dos tipos. Uno que van a ser, por ejemplo, las células de despolarización. Estas son las auriculares y también aurículo y auriculoventriculares. ¿Y estas de cuáles? Esa meseta de cuáles? ¿De los? Miocitos, ¿no? Estas son las células de conducción y estos son de los miocitos. ¿Cuál es la diferencia? Si pueden ver, vamos a ver. Como pueden ver, en la fase 4 de los miocitos, los contráctiles, esta es la parte contráctil, fisiología, ¿no? ¿De qué se trata la fase 0? En la parte fisiológica de la despolarización y repolarización. Músculos del miocito contráctil. ¿Qué se abre? No, chiquititos, fisiología. Se abren los canales de sodio. Entonces el sodio empieza a entrar. Se abren aquí los canales. Imagínense, este es el nódulo sinusal, llega la descarga
se produce esta despolarización y repolarización a nivel de la aurícula, manda esta señal, llega aquí al músculo cardíaco, al miocito, y llega la señal, se abren los canales de sodio, empieza a entrar una gran cantidad de sodio al interior de la célula del miocito. Llega a un momento donde va a ser un umbral máximo. De ahí empieza la caída. Es esta pequeña caída que ve, es la apertura de los canales de que el potasio empieza a salir, y al salir forma esto, o sea, cuando sale el potasio significa que ya está queriendo, después de despolarizarse está queriendo volverse a repolarizar, pero no es una célula normal. ¿Qué pasa en los miocitos? Llega un momento donde está empezando a repolarizarse, y justo llega a esta parte donde se cierran los canales de potasio y se abren los canales de ¿qué? De calcio. Entra una gran cantidad de calcio al interior. ¿Y por qué existe esta fase 2 que no existe en las otras células? Porque son músculos contráctiles. En esa fase de la fase 2 es donde se va a producir la contracción del corazón, es donde se contrae, donde hace tu sístole, tu medicamento. Y llega un momento donde hace la sístole y se cierran estos canales de calcio y se abren ¿qué canales? Potasio. El potasio empieza a salir, por eso existe esta caída. Y eso significa que se está repolarizando. ¿Se han dado cuenta? El potasio aquí afuera está elevado y el sodio aquí adentro no ha salido tu sodio. ¿Qué hace en la fase 4 de reposo? Intercambiar. El potasio entra y el sodio sale. Justamente esta parte del reposo donde se tranquiliza la célula y existe ese intercambio de la bomba de sodio y potasio. Y nuevamente va a mandar el nódulo sinusal con potencial de acción, se va a dar lo que es la despolarización y la repolarización del nódulo sinusal, y nuevamente a nivel del músculo cardíaco. ¿Qué sucede en los pacientes, por ejemplo, que tienen arritmia? Si muy bien, digamos, se ha generado, digamos, una arritmia a nivel de acá, ese es el punto ectópico que se ha producido anormalmente una descarga. ¿Qué sucede? Si muy bien, aquí está tu miocito, ya ha recibido, justamente ha recibido lo que es el potencial de acción del nódulo sinusal, y por si acaso se ha producido otro foco ectópico, le manda una señal. En la fase 3 es muy fácil que nuevamente sea capaz de producirse una arritmia, porque va a mandarle un foco ectópico y de esto va a ser esto. Y forman lo que son las arritmias. ¿Por qué creen que en la fase 3 es un punto donde es mucho más fácil que se produzca nuevamente la despolarización de la célula? ¿Por qué creen? Porque la mayoría de los fármacos antiarrítmicos están destinados a esa fase. Sí, es el punto más débil. Cuando, por ejemplo, va a haber otro foco ectópico, no va a poder excitar nuevamente a la célula si está en fase 0, si está en fase 1, si está en fase 2, no va a poder. Pero sí va a estar en fase 3 y puede volver a excitarse. O sea, no va a despolarizar, no va a repolarizarse. Nuevamente se va a volver a despolarizar. Esos son las arritmias. ¿Por qué creen? El periodo refractario absoluto y el periodo refractario relativo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia de los dos cirugías? ¿Nada? ¿Nadie? ¿En serio? Bueno, entonces no sabían responder los que han pasado por aquí, pero nadie. La fase de periodo refractario relativo es un periodo donde la célula es excitada. Es la parte
débil del conjunto de lo que va a ser el proceso de despolarización y repolarización de la célula. El objetivo siempre va a ser del periodo refractario de los antiarrítmicos es reducir o prolongar el periodo refractario absoluto, donde es un periodo donde la célula no se excita, aunque exista otros puntos ectópicos que le lleguen un potencial de acción en la fase 0, en la fase 1, en la fase 2, porque está dentro del periodo refractario absoluto, tu célula cardíaca no va a generar arritmias. Pero ¿qué pasa cuando llega a la fase 3, donde va a ir a despolarizarse, es decir, tratar de volverse negativa? Es ahí donde entra el periodo refractario relativo y es altamente incitable, es la parte más peligrosa, donde los pacientes generan arritmia, ¿no? Y lo mismo, miren, en el nódulo, por ejemplo, sinusal, ahora ya no hablando del músculo cardíaco, ¿no? Hablando del nódulo sinusal, del nódulo auriculoventricular, ¿cuál es la diferencia entre la parte del miocito contráctil y del automatismo de estos nódulos? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice aquí? ¿Alguien tiene papel? Disculpa, no he traído. ¿Qué me dice? Ahí está, fíjense. ¿Qué falta? ¿Qué periodo falta? Sin miedo, chicos, que ganen a hacer sus puntos, están con bajas notas. Vamos, ustedes pueden. Échenle ganas a la vida. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia, chicos? Fíjense el dibujito, solamente el dibujito, lo que ustedes puedan ver. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Si les dan razón, uno es de cardíaco y otro es de conducción. El primerito que ustedes ven ahí es de una célula especializada, la que lleva la energía. Y la célula de imagen es de los miocitos, son los que producen la contracción, tanto a nivel de las órbitas como de los ventrículos. ¿Cuál es la diferencia de ambos? ¿Qué me dice? En la fase 4 es de reposo, ¿verdad? En la fase 4 ahí actúa el intercambiador de sodio-potasio, es decir, el potasio no mete y el sodio entra. Esa parte donde la célula está en stand-off, o sea, como durmiendo. ¿Hay eso o no en el nódulo sinusal? No. No hay. Es decir, tu nódulo sinusal jamás entra en ese estado. Siempre va a estar realizando potenciales de acción, siempre. En la fase 4, si muy bien aquí dice fase 4, pero es de reposo, esta fase 4 entra lo que son los canales de sodio. Aquí entra sodio. Nuevamente entra sodio y aquí se aperturan los canales de calcio. Y el calcio, aquí necesitaba el sodio para dispararse hacia arriba. Aquí necesita el calcio. Entra el calcio, luego se cierran los canales de calcio una vez que llega al umbral y nuevamente se abren los canales de ¿qué? Potasio. Potasio, y el potasio entra a salir, se está volviendo negativo tu célula y nuevamente positivo. Nuevamente negativo, nuevamente positivo. En cambio no, todavía existe un periodo donde descansa, hay un periodo absoluto, hay un periodo refractario. Es por eso que los nódulos sinusales son los característicos, son los más letales. Ahí está la fibrilación auricular, la más temida, ¿no? Entonces, son los que, si pueden ver, son los que más te van a producir lo que son estos tipos de arritmias. Bueno, esto es lo que les he mencionado, ¿no? Muy bonito, donde está. Nunca se olviden del periodo refractario y del periodo absoluto. ¿Por qué necesitan saber esto? ¿Por qué hago énfasis? Por los fármacos. Cuando nosotros vamos a ver la clasificación de Van Williams, a los antiarrítmicos los clasificamos por grupos. La clase 1 son netamente los bloqueadores de canales de calcio. ¿En dónde van a actuar los canales de calcio?
Si este es el miocito, esta es la fase 4. 0, 1, 2, 3 y nuevamente 4. ¿En dónde va a actuar este primer grupo, la clase 1, que son bloqueadores de canales de sodio? En la fase 0. ¿En cuál sería? De acá. Acá, en esta fase, en ese potencial de acción. ¿Qué hacen? No es que lo bloquean de manera completa, hacen que los receptores, esos canales, sean lentos, o sea, que entre de manera lenta el sodio, porque fisiológicamente es como un gatillo, se abren rápido y el sodio entra de manera rápida y lanza su potencial de acción. En cambio, estos medicamentos, todos estos del grupo 1, del grupo B, del grupo C, aunque tienen algunas diferencias, el objetivo de ellos es que entre el sodio muy rápido, no existe ese gatillo rápido que llega a umbral, sino va a entrar lento. ¿Para qué? Ustedes ya van a ver, cada grupo es diferente en cuanto a su forma de bloquear al sodio. El grupo 1A es la quinidina, la disopiramida y la procainamida. Entre estos, los que más tenemos relevancia, todos son los tres, pero la quinidina es el segundo más utilizado. El grupo 1B, ahí tenemos a la lidocaína. Si es que alguna vez han escuchado hablar de la lidocaína, también, por ejemplo, es un anestésico local, ¿no? Entonces, ahí está tu lidocaína, la fenitoína y la mexiletina. En el grupo 1C tenemos la flecainida y la propafenona. Ese sería el grupo 1, simplemente bloqueadores de canales de sodio, aunque algunos tienen otras propiedades que no solamente van a ir enfocadas a lo que es el bloqueo de la fase 0. Ustedes ya lo van a ver. En la fase 2, en el grupo 2, ¿a quiénes tenemos? A los beta bloqueadores. Les he dicho, desde el inicio de clase lo van a ver en lo que va a ser cardiológicos, antihipertensivos y los antiarrítmicos. Son antiarrítmicos, los beta bloqueos son antiarrítmicos. ¿Dónde irían a bloquear? ¿Dónde sería su acción los beta bloqueos? ¿Qué me dicen? Aquí, ¿dónde actuarían los beta bloqueos? Porque si se han dado cuenta, no va a actuar en la fase 0, no va a actuar en la fase 4, no va a actuar en la fase 1, peor en la 2, en la 3, peor, porque están destinados a diferentes iones, sodio, potasio. ¿Dónde creen que va a actuar los beta bloqueadores? La fase 4. ¿Perdón? La fase 4. No. ¿Qué son los beta bloqueadores? Bloquean los receptores. Bloquean los receptores beta. Bien, ¿y dónde encuentran aquí un receptor adrenérgico beta? Ya, ¿pero en qué parte? Sí, muy aparte de lo que hemos hablado de las fases. En el nódulo sinusal, en el nódulo auriculoventricular. Porque, aunque no crean, llega el potencial de acción del cerebro al nódulo sinusal y ahí está tu receptor beta, listo para recibir a tu noradrenalina, y tu noradrenalina produce lo que va a ser la excitabilidad del nódulo sinusal, luego pasa, se ve lo que es la meseta, ese potencial de acción chiquitito que hemos visto del nódulo sinusal, eso se produce. Luego conduce la energía y empieza a despolarizar así como una gama todas las células miocárdicas para que contraigan, y esa es la meseta, es esto. Entonces, los beta blockers, ¿dónde van a ir a actuar? A nivel del nódulo sinusal, auriculoventricular, disminuyendo la velocidad de conducción. Ellos van desde la parte del nódulo. ¿Y cuáles son? El propranolol, metoprolol y atenolol. Son esos tres fármacos cardiológicos beta bloqueos más usados antiarrítmicos. No todos, estos tres en específico. La clase 3 son los inhibidores de los canales de calcio. ¿Cuál serían acá? En la fase 3. Ahí es donde van a ir a bloquear, especialmente el sotalol y el ibutilide. Pero ¿qué pasa con el mionarón?
Si muy bien la miodarona está dentro del grupo de los bloqueadores de esta fase, en esta fase va a ir a bloquear, va a enlentecer la salida de potasio, tiene otras propiedades, es decir, es mucho más amplio su cobertura, no solamente se va a enfocar en bloquear los canales de potasio. Es excelente. Les podría decir que si alguna vez ustedes no se acuerdan de otros fármacos antiarrítmicos, si les viene una arritmia, denle a miodarona, les va a sacar. Pero ¿qué sucede con la miodarona? Es altamente tóxica. Si es muy buena, si es excelente, y te va para todas las arritmias, no discrimina. Puedes darle las arritmias supraventriculares, ventriculares. Es por eso que te digo, si alguna vez te olvides de todos tus fármacos, no te olvides nunca de la miodarona cuando estés trabajando. Dale a miodarona. Bueno, te va a sacar al paciente de esa arritmia. ¿Cuál es lo malo? Que es altamente tóxico. De todos estos fármacos, si son, por ejemplo, el grupo 1C y los bloqueadores de canales de potasio, entre la miodarona, son excelentes, son altamente tóxicos. Por su excelencia en sacar las arritmias, lamentablemente su otro efecto es ese, ¿no? Entonces, de eso hay que tener mucho cuidado. Es decir, si muy bien te va a sacar de una arritmia, te puede meter en otra, ¿no? Entonces, eso es lo malo. En la miodarona no sucede eso, como lo hace en el grupo 1C. En la miodarona solamente es tóxico, te puede producir fibrosis pulmonar, te puede producir hiper o hipotiroidismo, ¿no? Dependiendo de la forma de la administración, ¿no? Entonces, vamos a eso. En la clase 1, en la clase 4 tenemos los bloqueadores de canales de calcio. ¿Dónde vemos aquí un bloqueador de canales de calcio? En la B, Z. No bloquear. Entonces tenemos el verapamilo y el diltiazem. Y eso ha venido, el verapamilo y el diltiazem, ¿qué son? Esto lo hemos visto. Les ha salido en su examen. Y los volvemos a repetir. ¿Qué son? Bien, antagonistas de calcio. ¿De qué grupo? ¿Hidropiridínicos o no hidropiridínicos? ¿Sí? Vamos, pues no, sin miedo, un momento para, no tengan miedo, todos nos equivocamos, pero equivocarse segunda vez eso ya es propio, ¿no? Vamos, ¿es dihidropiridínico o no hidropiridínico? En su examen les he colocado antagonistas de calcio dihidropiridínicos. Estos son los no hidropiridínicos. ¿Cuál es la diferencia de los hidropiridínicos y de los no hidropiridínicos? ¿Qué me dice? Hasta le estoy regalando su pregunta de examen. ¿Cuál es la diferencia? Voy a volver a colocar abierto. ¿Cuál es la diferencia entre hidropiridínicos y no hidropiridínicos? ¿Por qué les friego? Porque en el examen de grado no están pudiendo formar y están llorando en el examen de grado. Prefiero apretarles y que me digan, esa doctora que es una mala, me ha aplazado, aunque me va a hacer repetir, aunque me he hecho estudiar fregados, pero por lo menos voy a saber que me odiarás en este tiempo, pero cuando va a estar en el examen de grado, espero que me aceptes, aunque tú me... ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Nada? ¿Nadie? Vamos, si nadie me dice nada, yo no doy la respuesta y ya vamos. Y en el examen ya sabrán si ponen o no ponen. ¿Cuál es la diferencia? Necesito que alguien me diga, aunque se rayen, chicos. ¿Cuál es la diferencia? Vamos, ¿nadie? Aunque rayense, no importa. Nada, que para, o lo que tengan en su mente, lo que ustedes crean que está bien, no hay problema. Nadie se va a reír aquí. Estamos para aprender. ¿Qué piensan que es? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué estamos metiendo algo? ¿Por qué no los dihidropiridínicos pueden estar aquí? ¿Por qué no puede estar el amlodipino, el nifedipino, el nicapipino? ¿Por qué no pueden estar ellos, que son dihidropiridínicos? ¿Por qué solamente el verapamilo y el diltiazem?
¿Por qué? ¿Nada? ¿Nadie? Bueno, ni modo. Ya lo dirán, ya lo estudiarán. Y en la clase número 5, aunque no está mencionada aquí, el medicamento que es la adenosina. Es un nucleótido, ¿no? Que aunque no se menciona, está dentro de la catalogación de Williams en la clase 5, lo que es la adenosina. Usualmente la adenosina es el primer fármaco juntamente con la lidocaína en el primer estadio de administración de los fármacos antiarrítmicos, ¿no? En segundo lugar, si tú no tienes lidocaína, si tú no tienes, por ejemplo, en este caso quinidina para sacar a tu paciente, utilizas lidocaína o adenosina, puedes utilizar tu segunda opción, que es la quinidina y la amiodarona, ¿no? La mayoría son esos 3 fármacos de tantos los que más utilizamos. Cuando queremos utilizar beta blockers, ¿no? Cuando generalmente mi paciente no tiene antecedentes de insuficiencia cardíaca y mi arritmia está producido por algún metabólico. ¿Qué patología te produce arritmias de tipo metabólico? El hipertiroidismo. El hipertiroidismo, los pacientes con hipertiroidismo presentan arritmias. Si tu paciente no tiene insuficiencia cardíaca congestiva descompensada, puedes administrar estos beta bloques como el propranolol, el metoprolol, tranquilo. Pasemos al primer grupo, al grupo 1A, que es la quinidina, la bisfenidramina y la procainamida. Y ver antes de las diferencias. ¿Y por qué menciono? Bueno, ya hemos visto de los beta bloques que les acabo de mencionar, porque utilizamos los bloqueadores de potasio y los bloqueadores canales de calcio. Quiero hacer énfasis en este cuadro en la clase 1, es decir, en los bloqueadores de canales de sodio. Por ejemplo, el 1B, el 1A y el 1C. ¿Por qué menciono el 1B? Porque en la forma en la que va a bloquear, ahí está la lidocaína, los canales de sodio, lo hace en un tiempo bien cortito, casi imperceptible, es decir, menor a 500 milisegundos. Es un bloqueo casi que ni siquiera se evidencia, es decir, porque no bloquea de manera prolongada los canales de sodio, es un bloqueo corto, casi ni siquiera existente, ni siquiera puedes percibir. Pero ¿qué es lo bueno de estos fármacos? Que no bloquearán de manera prolongada, no sé si en minutos horas, no, eso no, jamás, sino de manera prolongada. No son tóxicos. O sea, tú vas a colocar la lidocaína, no te va a producir toxicidad. Sí produce toxicidad cuando sobrepasa la dosis, pero no cuando tú administras. O sea, no vas a ver inmediatamente la toxicidad, porque su bloqueo es casi nulo, bien corto, menor a 500 milisegundos, chicos. La reacción intermedia, recién es el 1A, su bloqueo es menor a 5 segundos, de 5 a 10 segundos en algunos, de 5 a 10 segundos. Y el de acción prolongada, nosotros decimos, ahí está, por ejemplo, la flecainida y la propafenona, son los que van a bloquear hasta 20 segundos. De la acción intermedia y de la prolongada, el grupo 1C es el más tóxico. Es decir, tú vas a colocar, por ejemplo, una flecainida y en ese momento lo vas a sacar de la taquicardia supraventricular, una arritmia que se produce en medio de las aurículas, y lo vas a meter a otra arritmia ventricular. ¿Por qué? Porque el bloqueo es tan prolongado de 20 segundos que vas a producir una prolongación en el intervalo QT que puedes llevar a otra arritmia. ¿Son tóxicos? Sí, son altamente tóxicos, pero son buenos. Eso es lo malo. Vas a ver una gran diferencia en la administración de las dos, ya sea de la procainamida, de la quinidina, de la lidocaína, a diferencia de la flecainida. Es mucho más potente. Y si nosotros eso plasmamos en la imagen, ahí está. Miren, la clase 1A, ¿no? Que sería la quinidina específicamente. Miren cómo es el sol. Solamente vamos a ver los grupos, ¿no? Todavía no vamos a especificar cada fármaco. Miren, aquí son los canales de sodio, justamente los canales de sodio son los que actúan. Y miren,
Miren la flechita roja. Su acción de bloqueo es de 5 segundos seguidos. Miren, esa pendiente que se forma, es decir, aquí está entrando el sollo, ya no entra rápido, no se produce ese gatillo, sino entra lento, en un tiempo estimado hasta 5 segundos, forma esta pequeña pendiente. ¿Y qué pasa acá? Prolonga el periodo refractario, ¿qué? Absoluto, porque forma esta pendiente, se prolonga, es como, imagínense, es como si alguien empujara, y esto al empujar se prolonga. En la clase 1B, les he dicho que es casi nulo, que el bloqueo está casi de 500 milisegundos. Miren, se forma la pendiente en esta, chiquillos, ¿sí o no? ¿Se forma una pendiente como en la imagen de rojo? ¿Sí o no? No se forma, por eso el bloqueo casi es inexistente. Son buenas, sí, pero su acción es corta en cuanto al bloqueo, o sea. Pero ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo que ven bueno de aquí? ¿Qué pasa con la fase 3? Sí, muy bien, su bloqueo del sodio es casi inexistente, a diferencia del 1A, miren, forma esa pequeñita pendiente. En la fase 3, ¿cuál sería su efecto en la fase 3? Según esa imagen, para que lo entender. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Que en la fase 3, los canales de potasio no salen de manera normal, sostenida, salen de manera rápida. ¿Cosa de qué? El periodo refractario absoluto se mantenga y se disminuye el periodo refractario relativo. En AMPA, el periodo refractario absoluto y el periodo refractario relativo se mantiene normal. En la clase 1C, que tenemos ahí la propofenona, la frecainida, tiene un bloqueo de 20 segundos. Miren, forma una pendiente marcada. La pendiente marcada es esta. Significa que el bloqueo es mucho más intenso que la 1A, una 1B. La 1C es excelente, pero altamente tóxica y te lleva a otra arritmia. Esa es la diferencia entre los diferentes grupos farmacológicos. Cuando ya pasamos a hablar de forma individual de cada uno de ellos, vemos que la quinidina, si muy bien va a enlentecer la entrada de los canales de sodio, ¿no? Hasta que llegue al umbral estimado, ¿no? Se va a dar la despolarización, se va a mantener la fase, va a ayudar a que se prolongue un poquito la fase 2 y la fase 3, ¿no? Pero, ¿qué sucede en acá? Va a prolongar lo que va a ser el periodo refractario absoluto, que es el periodo donde la célula no es excitable, y va a tratar un poquito de disminuir lo que va a ser el periodo refractario absoluto, pero no es una disminución muy marcada. ¿Qué consigo con esto? Nuevamente disminuir lo que va a ser la repolarización en la fase 3. O sea, el potasio sale lento sale el potasio en la fase 3. En la fase 2 hay una fase marcada. Lo que yo quiero es prolongar el periodo refractario absoluto. Es por eso que esas cualidades tienen este grupo 1A de relentecer. En cambio, el 1B, estoy reiterando, no sucede esto, no hay una repolarización no disminuye la repolarización, sino más bien es más rápido. ¿Qué sucede ahora, aparte de eso, de que tiene una acción a nivel del miociclo? Se ha visto que la quinidina no solamente actúa sobre los receptores en el corazón, sino también lo hace a nivel de la parte muscarínica. Es decir, tiene una acción anticolinérgica, es su efecto, ¿no? Y según la administración de dosis altas de quinidina, si alguna vez se dan dosis altas, ya no solamente ves una acción anticolinérgica, sino una acción, por ejemplo, de tipo antagonista adrenérgica. Tiene una inhibición a nivel de receptores alfa-1. ¿Eso qué significa? Si yo doy altas dosis de quinidina, voy a ver hipotensión en mi paciente.
Administro una dosis normal, voy a ver una acción anticolinérgica en mi paciente. También bloquea los receptores N. Es por eso porque tiene estos efectos marcados. Si hablamos de la farmacocinética, pues un medicamento que se administra por vía oral tiene que ser, es un medicamento que se absorbe bien. Tú lo ves ver por su acción y por su absorción, tú ya tienes que ver su efecto máximo en 1 a 2 horas estimado. Y su unión a proteínas es marcada, es por su acción. Entre un 90% se va a unir. En cuanto a su metabolización y eliminación netamente hepática y renal, en eso yo no voy a hacer énfasis, ¿no? Pero sí en su vida media. Su vida media es de 9 horas, es decir, la mitad de la dosis va a estar dentro a las 9 horas y la mitad fuera, ¿no? Entonces siempre van a ver en cuanto a la administración de la quinidina y, por ejemplo, con la administración de digoxina. Hay que tratar de no administrar la quinidina y la digoxina. Si es que tu paciente consume digoxina, ¿no? Pero si no, no todo bien. En cuanto a la eliminación, pues lo bueno es que tiene 2 tipos de eliminación. Si muy bien la eliminación simplemente va a ser renal en un 80%, hay un 20% que va a ser, por ejemplo, fecal, ¿no? Eso es lo bueno de la quinidina. Tú puedes dar y tiene 2 formas de eliminación, aunque la predilecta es la vía renal. En cuanto a las indicaciones, solamente en taquicardias supraventriculares, arritmias que se generan en las aurículas, ¿no? Por ejemplo, puedes dar en una extrasístole, en un flúter auricular, en una fibrilación auricular. Te va muy bien en esos tipos de situaciones. Si cuando hablamos de los efectos adversos de la quinidina, yo te he dicho vas a ver un efecto antiadrenérgico, que va a ser una vasodilatación. Si es que tú das dosis elevadas de quinidina, ¿no? Va a bloquear los receptores alfa 1 y va a producir vasodilatación, pero un efecto que sí o sí tú vas a ver es el cinchonismo. El cinchonismo es el efecto anticolinérgico, ¿no? Entonces tú vas a ver lo que es, por ejemplo, tu paciente tinnitus, por ejemplo, el paciente va a presentar también, por ejemplo, visión borrosa, son pacientes que van a presentar náuseas, vómitos por parálisis intestinal, ¿no? Va a producir debilidad a nivel muscular, es normal porque tiene una acción colinérgica. Eso es cuando hablamos de para mí eso es una, por ejemplo, acción, un efecto adverso que ustedes sí o sí lo van a tener que ver, forma parte del mecanismo de acción de este medicamento. Pero si hablamos de lo que es, por ejemplo, que no depende del medicamento, que eso no depende de la dosis, sí, lastimosamente puede generar lupus medicamentoso, o sea, incluso simular o un pseudolupus. Esa es la diferencia. Han visto que si son muy buenos para sacar fibrilación auricular, por ejemplo, extrasístoles auriculares, que son pegaditas esos tipos de arritmias, me va a producir efectos colinérgicos, me va a producir lo que va a ser pseudolupus, puede desencadenarme lo que va a ser plaquetopenia por reacción inmunitaria. Algunos pacientes, por ejemplo, la primera vez consumen, le das quinidina, porque digamos hay 60 motivos que estás en la punta del cerebro, estás viendo que puede ser fibrilación auricular, entonces te queda quinidina y tú le dices muy bien, nunca prueba ese pacientito quinidina, entonces tú le das una pequeña dosis de quinidina y el paciente empieza a hacer una reacción inmunitaria a las 2 o 3 horas después de la administración. ¿Por qué? Porque tus anticuerpos reconocen a la quinidina en ese paciente como algo patológico. Y la quinidina tiene la capacidad a veces de, si muy bien entrar a la parte plasmática, tener la afinidad por la plaqueta. Entonces, ¿qué sucede? La inmunidad viene y ataca a lo que es la quinidina y a tu plaqueta, empieza a producir la plaquetopenia en estos tipos de pacientes. Y lo otro más usual en mujeres, en la data que se da en mayor porcentaje, que es el lupus medicamentoso o el pseudolupus, que nosotros llamamos. Tú le vas a dar a tu paciente que es sexo femenino y tú no sabes que tiene tal vez una predisposición genética. La quinidina puede ser un gatillo para que se desencadene eso. Te viene a los 3 días y dice, doctor, me ha dado este medicamento y me ha empezado a doler las articulaciones, veo
veo lo que es enrojecimiento en mi piel, me duele a cerrar las manos, entonces ya tú ves, es una patología compatible con lupus. ¿Por qué? Si esta señora no tenía lupus, la quinidina te lo puede producir. En cuanto cuando administras la quinidina te prolonga el intervalo QT. Si nosotros aumentamos la dosis, esa prolongación del intervalo QT que te saca de las arritmias auriculares, te puede llevar a una taquicardia. ¿De qué tipo? ¿Alguien que conoce? Nadie se conoce. Por primera vez también este tipo de taquicardia. El cardio nos están llevando su patología de arritmia. Sí, ya, cuando se los presenta, esa es una taquicardia ventricular monomórfica. O sea, ¿qué significa? Mono significa uno solo. O sea, es decir, esto es una arritmia de tipo ventricular. Las arritmias auriculares son arritmias que van a ver que son muy chiquititas, son bien ceñiditas, tienen ondas PES, son seguidas de complejos QRS, pero bueno, son lo que nosotros conocemos como las ondas PES o melladas. Aquí creo que tengo uno. Van a ver la diferencia. Esta es, por ejemplo, auricular. Ya tienen todavía ondas PES melladas como las sierras. Acuérdense de este mami, si viene en la forma de sierra, todavía mira conduce, hay como un complejo QRS, pero es bien estrecho. Si ustedes pueden ver esto, esta es una arritmia de tipo auricular. Cuando tú estás frente a una arritmia ventricular, es eso. Y es fácil de identificar. ¿Ven onda P aquí? ¿Ven onda P aquí? ¿No? En una arritmia ventricular jamás se puede. Jamás. ¿Qué pasa? ¿Se ha muerto? Sí, se ha muerto. ¿Por qué creen que no va a haber una arritmia ventricular, una onda P? ¿Qué me dicen? ¿Quién se quiere ganar puntos? 5 puntos. ¿Nadie? ¿Nadie quiere ganar 5 puntos? Por eso demuestras que eres el único que aquí tiene excelentes notas. Bien, te vas a anotar en tu asistencia 5 puntos. Porque no hay onda P, chicoquillos. No hay onda P. Y si eso significa que la parte de la conducción. ¿Hace verdad? Qué raro. Y en la parte de la conducción, es decir, que no se produce en las aurículas, tu potencial de acción se genera en el ventrículo. Es por eso que tú no ves onda P, porque no se genera a nivel auricular, se genera a nivel del ventrículo. Y por eso tiene esta forma. Solamente ves un complejo QRS amplio. ¿Y por qué decimos monomórfica? Morfo, mono, una sola forma del mismo tamaño. Cuando tú hablas de una taquicardia ventricular polimórfica, tiene diferentes formas. Es decir, puede ser así como tú estás viendo, o así, luego así, luego así, luego así, luego así. Tiene diferentes formas. ¿Cuáles son las más letales? Las dos. Y tú lo puedes sacar con anadrón, sí, pero la que más nos asusta a nivel auricular es la fibrilación, el flúter auricular, y en los ventrículos la fibrilación ventricular. Estás frente a una fibrilación ventricular, hay que encomendarnos a Dios. En la emergencia es así, nos encomendamos a Dios de que podamos sacar la paciente, porque son bien difíciles sacar fibrilaciones ventriculares, muy complicadas. A veces hay que luchar con la membrana 2 veces. Y lo digo en serio, porque he visto hasta internistas que se ponen bien nerviosos para sacar una fibrilación ventricular. Entonces, cuando hablamos de la quinidina en cuanto a asociación, tenemos que tener en consideración que no se ve bien por el ya. Vamos a ver que
totalmente, si tu paciente vas a administrar con digoxina, trata de espaciar. Si es un paciente cardíaco, específicamente por utilización de digoxina. ¿Por qué? Porque la quinidina y la digoxina, ambas, por ejemplo, se metabolizan por la misma vía hepática y también utilizan la unión a proteínas plasmáticas. Es decir, si tú has visto, te he mencionado en la farmacocinética algo relevante, la unión a proteínas, es decir, 90%. La digoxina también ama las proteínas, pero entre la quinidina y la digoxina es mucho más potente, es decir, arrastra mucho más, se une, desplaza a lo que es la quinidina y se une a las proteínas, provocando lo que va a ser incluso una intoxicación digital, y que por eso hay que tener mucho cuidado. En cuanto a ¿quién puede potenciar también el efecto de la quinidina? Los anticoagulantes, los anticolinérgicos y los antagonistas de calcio. Hay que tener mucho cuidado. Y puedes producir una asociación, sí, con la rifampicina, puedes asociar, pero tienes que ver que siempre sea espaciado, ¿no? Rifampicina, aquellos pacientes con PBC exclusivamente que van a recibir esta contraindicaciones. Obviamente, yo no voy a darle a un paciente, por ejemplo, este medicamento que va a presentar bloqueo. ¿Por qué? Si son medicamentos antiarrítmicos, son aquellos medicamentos que te van a disminuir la frecuencia cardíaca, porque son pacientes que no van a tener una frecuencia cardíaca de 100, van a tener una frecuencia cardíaca de 200, de 150, de 180. A eso estamos llegando con los arrítmicos. Obviamente que en el bloqueo, ¿qué vas a encontrar en el paciente? Ya, pero ¿cómo está la frecuencia? ¿Aumentada en los bloqueos auriculoventriculares? Independiente sea de grado 1, 2, móvil 1, ¿cómo va a estar la frecuencia cardíaca? ¿Aumentada o disminuida en el bloqueo? Disminuida, porque es bloqueo. Entonces, si mi objetivo de la quinidina es disminuir la frecuencia cardíaca y en los bloqueos la doctora me dice que está bajo en la frecuencia cardíaca, no voy a dar ningún tipo de bloqueo. Síndrome de intervalo largo que puede producir la torcedad del polo. Hay pacientes ya sea administrados por procesos genéticos o administración de fármacos que te va a dar el proceso de intervalo del tutelar. ¿No? Entonces, por ejemplo, las benzodiazepinas producen también intervalo, las carbamazepinas producen intervalo de tutelar. Tú administras juntamente con quinidina, vas a prolongar más aún el QT y vas a llevar a esa torcedad de polo monomórfica. En la miastenia graves, ¿por qué está contraindicado? ¿Por qué creen? ¿Qué he dicho? Que la quinidina es un ¿qué? Anticolinérgico. Entonces, si te he dicho que va a producir debilidad en la miastenia graves, ¿qué sucede? Estamos chiquitillos. Por lo menos en el examen final de este grupo pasan 2 personas, 3 máximo, tengo la esperanza. Porque la persona creo que ya es débil. ¿Perdón? Creo que porque ya está muy débil de todo. Ya. No te olvides, es un anticolinérgico, produce sinchomismo. A nivel del músculo tenemos receptores, ¿no ven? Muscarínicos. Pero en la miastenia grave, tu inmunidad en esos pacientes destruyen estos receptores musculares, lo destruye, tu propio cuerpo destruye. No va a haber esa conexión entre tu receptor y lo que va a ser tu ligando, que es la acetilcolina. Entonces, yo voy a dar una quinidina. Los pocos receptores que se encuentran en el muscular, no voy a bloquear y voy a empeorar la patología. Esos pocos receptores que quedan, que se tenían que unir a la acetilcolina, que dan una ligera movilidad a nivel muscular, contracción en el paciente, al dar la quinidina yo lo voy a bloquear y ese paciente puede entrar incluso en parálisis. Entonces hay que tener mucho cuidado en este tipo de pacientitos. Obviamente insuficiencia cardíaca porque el 100% de su dosis de este medicamento es netamente, por ejemplo, hepática, ¿no?
totalmente contraindicado en pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada, obviamente, ¿no? Siempre va a haber una disminución en los pacientes, una incapacidad del bombeo del corazón, lo empeoramos. Hipotensos. Hay pacientes que fisiológicamente son hipotensos, nunca vas a ver en ellos una frecuencia de 110, manejan 100, 80, 100, 70, es fisiológico de ellos, hay que tener mucho cuidado en la administración y en el embarazo es altamente teratogénico. En cambio la procainamina, a diferencia, por ejemplo, de la quinidina, va a bloquear lo que son los canales, es decir, va a actuar acá, ¿no? Pero tiene la misma acción que la quinidina. Pero ¿cuál es la diferencia? La quinidina, en altas dosis tú dabas la quinidina y te bloqueaba lo que era los receptores alfa 1, te producía vasodilatación. Pero en cambio, la procainamina también tiene esa acción, pero no a dosis altas como la quinidina. Tú das la procainamina y con dosis estándares se te lo inhiben los receptores alfa 1. Tranquilo. Entonces, no, en cambio, la quinidina nunca se olvide, dosis elevadas te produce, te cierra acción hipotensión. En cambio, la procainamina no, dosis estándar ya ves una hipotensión. La diferencia entre la procainamina y la quinidina es que este no tiene una acción, por ejemplo, anticolítica, o sea, no produce hipotensión, ¿no? Eso es lo bonito de la procainamina y la diferencia entre ambas. ¿No? Su efecto, por ejemplo, tú puedes dar por vía oral, también por vía intravenosa, netamente, si es por vía intravenosa, 100% de biodisponibilidad, vía oral tiene una marcada biodisponibilidad, estamos hablando, según por ejemplo, aquí está, de una 75%, ¿no? Pero en lípicos creo que está con 80%. Los niveles plasmáticos siempre van a ser entre 45 y 75. Tú administras y casi a los 45 minutos tú ya tienes que ver el efecto. Su distribución es amplia, pero va netamente, exclusivamente a la parte del corazón, de los miocitos cardíacos, pero tú también tienes que ver que tiene un cierto efecto más marcado a nivel contraste que a nivel un poquito del nódulo auriculoventricular. En cuanto al metabolismo, es netamente hepático, ¿no? Puede producir un metabolito activo que carece totalmente, que no tiene la misma acción que la procainamina, sí, ¿no? Pero no es tan relevante, no va a prolongar lo que es su vida media, ¿no? Es tan marcada y la expresión es netamente renal. En cuanto a sus indicaciones, al igual que en la quinidina, taquicardias supraventriculares, flúteres, fibrilaciones, va bien sobre todo en las extrasístoles, va bien en la procainamina, ¿no? Y en lo que va a ser la opción, como segunda opción, ahí lo he colocado marcado en aquellos pacientes que pueden desencadenarse en un infarto agudo de miocardio. ¿Qué sucede? Paciente con infarto agudo de miocardio, sí o sí, tú le sacas del infarto y te va a hacer arriba. Eso es ley, ya sabemos. Sacamos al paciente del infarto agudo de miocardio y te dicen, no, hay que administrar amiodarona porque dentro de unos 10 a 15 minutos va a hacer ese paciente una fibrilación auricular. Entonces, antes de eso, antes de que se produzca, si no tienes amiodarona, dale procainamina, va muy bien, ¿no? Totalmente contraindicado, obviamente, en bloqueos de primer grado, segundo grado y las miastenias graves. ¿Por qué? No, porque también tiene cierta acción, pero no es tan marcada. Su efecto no tiene tanto ese efecto colinérgico. Reacciones adversas también te produce lupus medicamentoso, o sea, un LES. Hay que tener mucho cuidado en las pacientes femeninas con tendencia a esta patología y las anorexias náuseas, ¿no? Y la hipotensión, porque te he dicho, a diferencia del anterior, con una dosis normal estándar, tú produces lo que es el efecto hipotensivo, ¿no? Normal en la procainamina, no se van a asustar. Cuidado que se estén asustando si alguna vez ustedes ven la administración de este medicamento. Puedes iniciar una dosis intravenosa que utilizamos de 50 miligramos, lento, sostenido en un tiempo de 30 minutos, pueden diluirlo incluso en 20 ml de solución fisiológica o de mantenimiento después de haber sacado de la supraventricular, ¿no? En cuanto a lo que hace la vía oral, puedes iniciar de 100 miligramos, ¿no? ¿Qué sucede? Ahora es muy importante aquí que ustedes tengan en consideración de la procainamina. Les he dicho,
Si ustedes han dado quinidina y por desgracia juntamente les has dado digoxina, has llevado intoxicación digital. La digoxina también te puede producir arritmia, porque no te olvides, es inotrópico positivo y cronotrópico negativo. Entonces te puede producir arritmia por intoxicación digital. Y tú me dices, doctora, si mi paciente lo voy a llevar a una intoxicación digital y va a entrar una arritmia, digamos, supraventricular, ¿qué le puedo dar para sacar de esa arritmia? La procainamina. La procainamina saca de las arritmias en aquellos pacientes con intoxicación por digoxina. ¿No? Igual la dosis inicial preferimos más que la oral, preferimos la dosis de 50 miligramos intravenosa, ¿no? Entonces hay que tener en consideración. Llamamos dos fármacos que te puede llegar a producir lupus medicamentoso, y uno que ya tú puedes sacar por intoxicación por digoxina. Otro que te va muy bien para la quinidina, que te va muy bien para fibrilaciones de tipo auricular, pero con la diferencia de que es un poquito más tóxico. Ves hinchanismo, ves hipotensión y ves que te puede llevar a otra arritmia, ¿no? La disopiramida, a diferencia del anterior, de los otros dos, va a compartir junto con la quinidina lo que es, por ejemplo, el efecto anticolinérgico, ¿no? Entonces, es decir, no va a haber en aquí, por ejemplo, la hipotensión marcada, entonces no va a tener un efecto alfa 1, pero sí vas a ver la parte colinérgica, ¿no? Es mayormente inotrópico negativo, o sea, tiene esa acción sobre la fase 0, ¿no? Y pues por eso enlentece y disminuye lo que va a ser el automatismo, ¿no? En cuanto a su absorción, son medicamentos que también tienen por administración por vía oral y también por vía intravenosa. Lo que puedo recalcar aquí es la unión a proteínas y su vida media. Su vida media es de 7 horas, eso sí marcado, 7 horas, hasta 7 horas la mitad de la dosis del medicamento. Si es un paciente, chico, ¿por qué tomo énfasis en la vida media de este medicamento? Porque si es un paciente refractario, ¿qué quiero decir con refractariedad? Es decir, que tú vas a administrar la disopiramida y va a estar bien tu paciente, no va a generar arritmias, pero por un tiempo de 7 horas. ¿Por qué? Porque es refractario. Es decir, pasa el medicamento la mitad de la dosis de su efecto y te va a volver a hacer arritmia. A eso se llama refractariedad. Por X o Z motivo las arritmias siguen y no paran. A diferencia de otras arritmias que son producidas por otras patologías, que tú das la dosis del medicamento y ya no produce la arritmia, todo tranquilo. Puedes dar mantenimiento pues, por vía oral para prevención. Si alguna vez el paciente tiene tendencia a producirse una arritmia, toma. Pero estos pacientes son refractarios. Termina la dosis, sí o sí le va a venir una arritmia. Eso no podemos nosotros evitar, ¿no? Entonces, en ese tipo de ocasión es importante la hora en este tipo de medicamentos. ¿Por qué hago énfasis en la refractariedad? Porque a diferencia de las otras, esta va muy bien para las arritmias ventriculares. Si se han dado cuenta, las otras iban bien para las aurículas, esto va para los ventrículos. Y los ventrículos son los más fregados, son los que nos producen el dolor de cabeza a nosotros. Va muy bien para las taquicardias, específicamente las arritmias ventriculares y también en cierto grado a las supraventriculares. ¿Se iguala a la amiodarona? Sí, pero la amiodarona es lo mejor de lo mejor. No, las contraindicaciones siempre va a estar en un paciente hipotenso, siempre bloqueos, no miastenias por el efecto de cinchonismo, va a presentar el cinchonismo, nunca se olviden de eso, visión borrosa, hipoglicemias, estreñimiento, retención urinaria, porque son efectos, o visión borrosa, el efecto de anticolinérgico sí o sí. Puedes administrar por vía oral 150 microgramos. Pasamos al grupo 1B. En el grupo 1B, el que más resalto es la lidocaína, es el que ustedes van a ver incluso como un anestésico local. También es un anticonvulsivante. Entonces, ustedes, al decir que son un anticonvulsivante, ustedes ya pueden ver el grado de liposolubilidad que tiene la lidocaína. Es decir, si tú vas a administrar lidocaína para que veas un efecto antiarrítmico, exacerbas la dosis y puedes producir, por ejemplo,
una alteración a nivel del sistema nervioso central, o sea, deprimes el sistema nervioso central de tu paciente y llegan a producir parálisis. Entonces hay que tener mucho cuidado con la lidocaína en su dosis, ¿no? Si muy bien han visto que el potencial de acción, miren, del cero no es muy marcado, o sea, no lo bloquea de manera prolongada como lo hace el 1A, no son tóxicos. La mayoría van a ver que a diferencia del grupo 1A, que la quinidina, butanamida, disopyramida, o sea, no te van a producir ese efecto de toxicidad. Estos, por ejemplo, 1B, que son los más benignos, se podría decir, que tú vas a administrar en dosis estándar y no vas a ver, no te va a llevar a una taquicardia pulmonomórfica, no vas a ver cinchonismo, no vas a ver mucha hipotensión, tranquilos, ¿no? Pero lo malo es que no es muy marcado. ¿Dónde tiene su acción? En la fase 3. Si se ven la fase 3, miren cómo forma esa caída. Es una caída más corta. ¿Cuál es el objetivo? Disminuir el periodo refractario relativo y mantener el periodo refractario absoluto de tu paciente. En cuanto a la lidocaína, bueno, es un medicamento muy liposoluble, va muy bien, abre los canales de sodio, no lo prolongará, pero sí prolonga la salida de la fase 3 a gran velocidad del potasio, ¿no? Disminuye, por lo tanto, el automatismo y la disminución de la velocidad de conducción en vez de los miocitos. Va muy bien para las arritmias ventriculares, para taquicardias con TQRS, por ejemplo, ancho, y también es un fármaco anticonvulsivante y también es anestésico, ¿no? Local. ¿Se utiliza como profilaxis en el infarto agudo de miocardio? Sí. ¿Qué sucede? Cuando el anterior era, por ejemplo, cuando después del infarto de miocardio te venía la arritmia. Esto es paciente con infarto de agudo de miocardio cursando, tú puedes dar lidocaína para evitar esa arritmia. Es una de las primeras opciones. Entonces, muy diferente al anterior. El anterior tú lo dabas después del infarto. Este tú lo puedes dar antes de que se dé la arritmia. Entonces, te están cursando con infarto, le das este medicamento, evitas esa arritmia. Es por eso que ustedes van a ver que se administra lidocaína para evitar esta parte de la generación de arritmias posteriores. Sus presentaciones van a venir en porcentajes, en concentraciones, de 1 a 2% hasta 5%. ¿Qué significa un 1%? Que 100 miligramos, 2% 200 miligramos, 5% 500 miligramos, ¿no? Esto equivale, quiere decir que en cada ml de esta lidocaína está contenida 10 miligramos. Un ml 10 miligramos, otro ml 10 miligramos. ¿Por qué utilizamos eso? Por la dosificación. Porque cada dosificación es muy diferente y me va a dar otro efecto. Por ejemplo, para que tú quieras sacar no una taquicardia ventricular, sino una fibrilación auricular, tú tienes que utilizar la dosis estándar, entre 1 o 1,5 miligramos kilogramo peso de tu paciente. Obtienes tu paciente, lo multiplicas por 1 o 1,5 y ahí tienes el resultado de cuánta cantidad tienes que sacar dependiendo al porcentaje de la ampollita que te da tu presentación. No, máximo hasta una dosis superior 3 miligramos. Esto sí son flúteres, inclusive para flúteres auriculares van a 3 miligramos. Taquicardias ventriculares sostenidas. Aquí ya vamos con lo máximo, con 50 miligramos. Ahí ya netamente administramos 50 miligramos intravenoso, podemos repetir. Ahí dice que tienes que esperar 5 minutos. Yo te recomiendo que esperes hasta 10 minutos y juntamente con la monitorización cardíaca, es decir, con el electrocardiograma. Siempre tienes que administrar estos medicamentos a partir de aquí de la lidocaína para adelante con monitorización cardíaca, sí o sí. Si es que te va muy bien con la taquicardia supraventricular con 50 miligramos, has podido sacar de esa taquicardia, para mantenimiento solamente reduces la dosis de 2 a 4 miligramos. Dosis intermedia, 3 sí puedes dar, ¿no? Por perfusión intermitente para 24 horas y siempre con monitorización cardíaca. Porque tu paciente la dosis puede ser a veces bien refractaria, o sea, caer, y pues puede generar otra arritmia y en el monitor tú vas a poder ver. Incluso el monitor, cuando el paciente entra en arritmia, te manda una señal, entonces hay que estar atentos para administrar otra dosis.
Como anticonvulsivantes que quieres utilizar, pues está en una dosis, ya no estamos hablando de dosificaciones de según a peso, directamente como 100 miligramos tú ves un efecto anticonvulsivante. ¿Qué significa? Que con 100 miligramos tú ves un efecto a nivel de sistema nervioso central, que a diferencia con una dosis de 50. Si vas a administrar una dosis de 50 no vas a ver efecto a nivel del sistema nervioso central, en otras palabras. Con 100 sí. Esa es la gran diferencia. El efecto neurológico, si tú vas a dar, superas incluso 200 miligramos de lidocaína, hasta 300, 500, ya ves estos efectos neurológicos nistagmos. Y lo que más nos preocupa es la depresión respiratoria por la parálisis a nivel de los músculos, ¿no ven? La hipotensión, sí va a haber hipotensión, bradicardia, porque ya ha superado las dosis de su efecto antirrítmico. Tú ya vas a ver inclusive bradicardia, hipotensión inclusive. Prolonga el intervalo PR del electrocardiograma, a diferencia del QT del anterior, si prolonga simplemente el PR, ¿no? Y puede llevarte a lo peor, al paro cardíaco, la lidocaína a dosis muy elevadas. Contraindicado, obviamente, sencillo. Hipotensión, bloqueos auriculoventriculares, ¿no? De cualquier índole, sino auricular, interventricular o pacientes con bradicardia. ¿Hay pacientes con alergia a la lidocaína? Sí. En ellos, con una pequeña dosis mínima, tú ya puedes ver en todos esos efectos, porque son pacientes que presentan hipersensibilidad a la composición química de la lidocaína. La fenitoína, muy bien, la fenitoína está también dentro de este grupo. Va a bloquear los canales de sodio dependientes de voltaje. Sí, tiene una cierta acción sobre los canales de potasio, como la lidocaína, como Tamata. Simplemente bloquea los canales de sodio y no tiene mucha acción, tiene una acción intermedia por los canales de potasio. En cambio, la lidocaína es una acción máxima. Produce la apertura rápida de los canales de potasio y el potasio sale a full, fuera de la célula. En cambio, la fenitoína abre, pero no es full, sino es lento, sostenido. No, esa es la gran diferencia. ¿Tiene el mismo efecto que la lidocaína? Sí. Disminución de la velocidad de conducción, disminución del automatismo, va muy bien en lo que son, por ejemplo, las fibrilaciones auriculares, también ventriculares, es que se han dado cuenta, este grupo ya abarca no solamente auriculares, sino también ventrículos, ¿no? Y en cuanto a su biodisponibilidad, intravenosa por vía oral, absorción netamente, es decir, de 100%. Es un medicamento que se absorbe muy bien. Si se han dado cuenta, estamos hablando de 100%, al igual que la lidocaína, porque son altamente liposolubles. Es eso, atraviesan barrera hematoencefálica, es decir, tú vas a ver efectos a nivel del sistema nervioso central con las dosis del medicamento. Aquí sencillo, metabolización hepática, eliminación renal. No hay mucho. En los otros sí tomo mucho en consideración la parte metabólica por los metabolitos, ¿no? Pero en acá no, en las arritmias no. El objetivo del medicamento en los antiarrítmicos siempre es función entrar con la dosis, parar las arritmias y eliminarse. Ese es el objetivo. Entonces, no tiene sentido a veces que algunos presenten metabolitos activos, solamente es para prolongar la vida media, pero sabemos que las dosis son exactas por kilogramo peso en la mayor parte de sus medicamentos. En la fenitoína, en sus indicaciones netamente ventriculares, arritmia ventricular, está taquicardia ventricular monimórfica, polimórfica, del ventriculares, aquí está, ¿no? Con contraindicados siempre, bloqueo lo más sencillo. Si se han dado cuenta, es lo más sencillo las contraindicaciones. Si te voy a poder decir, te voy a colocar en tu examen una mención de 3 contraindicaciones de tal fármaco antiarrítmico, digamos. Obviamente que espero que me lo coloque bloqueo auriculoventricular de segundo grado, pacientes hipotensos y obviamente pacientes con bradicardia. ¿Por qué? Porque la mayoría de los fármacos antiarrítmicos su objetivo es llevar a la bradicardia, provocar hipotensión y disminuir el automatismo. Entonces, pacientes que pulsan o patológicamente con escatrolismo no lo das por lo. Reacciones adversas también te producen lupus eritematoso, agranulocitosis por hipersensibilidad al medicamento e hiperplasia gingival. Una hiperplasia a nivel de las encías, incluso a nivel de la mucosa oral. Es uno de los pequeños efectos. La dosis, si vas a administrar por vía intravenosa, 250
en 10 minutos, siempre con monitorización cardíaca, diluido evidentemente su solución glucosada, y por vía oral, inclusive 100 miligramos puede estar, ¿no? Pero preferible siempre la administración por vía intravenosa en situaciones. Son emergencias. Las arritmias son emergencias, chicos. Pasemos al grupo más fuerte, los grupos que te van a producir toxicidad. El grupo UCE son los mejores. Es un bloqueo marcado entre 20 segundos de los canales, bloqueo de los canales de sodio. Miren la pendiente roja, es marcada. Aquí no se modifica el periodo refractario absoluto ni tampoco el relativo. Solamente es un bloqueo de los canales de sodio de manera sostenida por un tiempo de 20 segundos. Son los que tienen el mejor efecto. La flecainida disminuye muy bien al bloquear la fase 2, disminuye el automatismo, la velocidad de conducción a nivel auricular, va muy bien, no tiene el efecto como del ciclonismo, no tiene efecto anticolinérgico, no tiene efecto hipotensor. Es un buen medicamento, altamente tóxico, sí, porque si tú ves sus efectos adversos por su liposolubilidad, son pacientes que tú vas a administrar una dosis estándar y vas a producir alucinaciones. Pacientes con patologías psiquiátricas, trastornos bipolares, depresión, etcétera, tú administras la flecainida y empeoras el cuadro psiquiátrico. Entonces es normal que son pacientes que, si tu paciente, digamos, es un paciente mayorcito, le has dado flecainida, den por seguro que va a ser una acción psicógena, es decir, puede lanzarse, puede caminar desnudo, puede pegar a las personas, puede desvariar el paciente por el efecto de este medicamento. El síncope es otro efecto, son pacientes específicamente los hipotensos, si tú vas a dar esto en hipotenso lo desmayas. El temblor y lo que son las convulsiones van relacionadas con el efecto neurológico de la reacción adversa a este medicamento. No, es un proarrítmico, también te lleva a otra arritmia. En cuanto a la metafarmacocinética, sí estoy mencionando que es un medicamento que se administra por vía intravenosa, es un medicamento que viene también por vía oral. Su unión a proteínas, a diferencia de los anteriores, no están marcados, un 40-20%, muy poco se unen, y su vida media es de 20 horas. ¿Qué significa? ¿Por qué he colocado estos 3 puntos y no lo desarrollado como los demás? Su vida media es de 20 horas. ¿Qué les da a entender? Si van a administrar. Es una sola vez por día. Solamente lo vas a dar una sola vez al día. Está genial. Y vemos si es intravenoso. Solamente lo único que tienes que hacer es monitorizar al paciente y ver que no hay una taquicardia ventricular, por ejemplo, refractaria o supraventricular. Pero si tú has visto sus indicaciones, va muy importante para el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Es un pequeño síndrome, es una conducción remanente de comunicación entre la aurícula y el ventrículo, muy excitable, una fibra de conexión que a veces cuando se produce una alteración, un foco ectópico a nivel de ese lugar, es ahí donde se generan las descargas a los ventrículos, a las aurículas. Ya no es el nódulo sinusal que toma el mando, sino a nivel de esa conducción aberrante. Entonces, va muy bien para este tipo de síndrome. Flute bien, y arritmias supraventriculares entre lo que va a ser las extrasístoles, mucho mejor, ¿no? En cuanto a lo que va a ser la propafenona, su mecanismo de acción de la propafenona es lo mismo que la flecainida, pero ¿cuál es la diferencia? Que va a bloquear también los receptores beta. Eso, ha dicho, sí, muy bien, vamos a hacer la anterior, va a haber un bloqueo sostenido a nivel de la fase 0, pero voy a entrar a la parte del sistema nervioso central, voy a bloquear los receptores beta. Entonces, bloquear el receptor beta. No tiene 2 formas de mecanismos de acción. No solamente va a ir a la parte de la despolarización de tu miocito, sino va a ir al nódulo sinusal a bloquear, para que no llegue el potencial de acción a nivel del sistema nervioso central. Su absorción por vía oral es disminuida, una biodisponibilidad del 70%, por vía intravenosa siempre del 100%. Si estoy frente a un flúter auricular, chicos, no le van a dar por vía oral, no lo den. ¿Por qué? Si alguna vez en tu examen de grado 3 le darías, por ejemplo, propafenona por vía oral a tu paciente en un flúter auricular, te van a decir, ¿y en qué clasificación de Williams se encuentra este medicamento? Tú le dices, es uno de los medicamentos, bloqueadores canales de sodio 1C, es el más potente, actúa sobre la fase 0 y